Después de que pagué por la boda, mi hermanastra colocó un guardia con fotos de mis hijos, no admitir. Nos dimos la vuelta y nos fuimos. 2 horas después, su nuevo suegro me llamó directamente, la boda se cancela, dijo fríamente. Están de camino a tu casa para rogarte. No abras la puerta. Escuché un golpe en la puerta, y entonces yo. Mi nombre es Jeremiah, tengo 37 años, y nunca pensé que mi intento de reconstruir los puentes familiares terminaría así. De pie, fuera del lugar de la boda de mi hermanastra Natalie, una boda por la que había pagado $45,000, viendo a un guardia de seguridad sostener fotos de mis hijos, Lily y Noah, con las palabras "no admitir" escritas sobre sus rostros inocentes. La traición me dolió más profundo que cualquier cosa que hubiera sentido desde que perdí a mi esposa. Me di la vuelta, con las manos de mis hijos en las mías, y me alejé. Antes de continuar esta historia, ¿desde dónde me estás viendo hoy? Dale al botón de me gusta y suscríbete si alguna vez tu familia te ha traicionado después de haber dado todo para ayudarlos. Créeme, lo que sucedió después lo cambió todo. La historia de mi familia no es inusual, pero el dolor se siente singularmente mío. Cuando tenía 12 años, mis padres se divorciaron después de años de discusiones cada vez más intensas y silencios fríos. Papá se mudó, dejándome con mamá en nuestra casa suburbana en Massachusetts. 2 años después, cuando yo tenía 14, papá anunció que se volvía a casar. Verónica parecía bastante agradable al principio, educada, bien vestida, siempre sonriendo. Tenía una hija, Natalie, que tenía 6 años cuando nuestros padres se casaron. Desde el principio, integrar nuestras familias fue un desafío. Natalie, comprensiblemente, tuvo dificultades para adaptarse. Era una niña cuyo mundo se había puesto patas arriba. Y de repente, tenía un hermanastro adolescente que representaba otro cambio que ella no había pedido. Intenté conectar con ella. Realmente lo hice. Me ofrecí a jugar, a ayudarla con sus deberes, incluso asistí a sus eventos escolares cuando papá no podía ir. Pero Natalie dejó claro que me veía como competencia, no como familia. Mamá te quiere más a ti que a mí, me acusó una vez cuando tenía unos 8 años. Yo tenía 16 en ese momento, centrado en mis solicitudes para la universidad y mi trabajo a tiempo parcial en la tienda de tecnología local. Eso no es verdad, le dije. Tu mamá te quiere más que a nada. Entonces, ¿por qué siempre dice que debería ser más como tú?, replicó Natalie con lágrimas en los ojos. No supe cómo responder a eso. No le había pedido a Verónica que nos comparara, y me incomodaba pensar que lo estaba haciendo. A medida que pasaban los años, me dediqué a los estudios. Tuve la suerte de recibir una beca completa para el MIT, donde estudié informática y negocios. Esos años universitarios fueron intensos pero gratificantes. Hice verdaderos amigos por primera vez. Personas que me apreciaban por quién era en lugar de verme como una molestia o competencia. Mi compañero de cuarto, Marcus, se convirtió en mi mejor amigo, el hermano que nunca tuve por sangre. Cuando visitaba mi casa durante las vacaciones, la dinámica no había mejorado. Natalie, ahora una adolescente, apenas notaba mi presencia. Verónica hacía comentarios como, ¿ves, Natalie? Jeremiah consiguió una beca porque estudia. Tal vez deberías seguir su ejemplo. Me encogía internamente, sabiendo que estas comparaciones solo profundizaban la brecha entre nosotros. Papá intentaba mantener la paz, pero rara vez se enfrentaba a Verónica. Solo está tratando de motivarla, decía cuando mencionaba lo incómodo que me hacían sentir esas comparaciones. Además, eres una buena influencia. Después de graduarme, conseguí un trabajo en una prometedora empresa tecnológica emergente en Boston. A los 25 años, me casé con Elizabeth, mi novia de la universidad, que trabajaba como diseñadora gráfica. Éramos jóvenes, estábamos enamorados y emocionados por construir nuestro futuro juntos. 2 años después, nació nuestra hija Lily, seguida por nuestro hijo Noah cuando Lily tenía 3 años. La vida parecía perfecta hasta que dejó de serlo. Cuando Noah tenía solo 1 año y Lily 4, Elizabeth comenzó a experimentar fuertes dolores de cabeza. Lo que pensamos que era estrés o quizás migrañas resultó ser un tumor cerebral agresivo. 6 meses después del diagnóstico, perdí al amor de mi vida, dejándome viudo con 2 hijos pequeños que no entendían por qué mamá no volvía a casa.
Esos años siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Compaginé la paternidad soltera con mi carrera cada vez más exigente. Para entonces, había fundado mi propia empresa de software, desarrollando soluciones de seguridad para empresas. La empresa creció de manera constante, requiriendo más de mi tiempo justo cuando mis hijos más me necesitaban. Rachel, la hermana de Elizabeth, se convirtió en mi salvavidas. Se mudó a un apartamento cercano y me ayudó con el cuidado de los niños mientras yo trabajaba. Sin ella, no estoy seguro de cómo habríamos sobrevivido a esos primeros años de duelo. Durante este periodo, mi relación con mi familia política siguió siendo complicada. Verónica ofreció condolencias superficiales cuando Elizabeth murió, pero hizo poco esfuerzo por ayudar con los niños. Natalie, para entonces en la universidad, ni siquiera asistió al funeral, alegando que los exámenes eran demasiado importantes como para perdérselos. 3 años después de la muerte de Elizabeth, mi empresa fue adquirida por una corporación tecnológica más grande por una suma que significó seguridad financiera para mi familia. De repente, era rico, aunque el logro se sentía hueco sin Elizabeth para compartirlo. Me quedé como consultor ejecutivo, lo que me dio más flexibilidad para estar presente para Lily y Noah. Fue entonces cuando las cosas con mi familia política cambiaron. De repente, Verónica llamaba más a menudo. Papá comenzó a sugerir reuniones familiares, y Natalie, que anteriormente había mostrado cero interés en ser mi hermana, comenzó a referirse a mí como su hermano exitoso ante sus amigos. No era ingenuo. Entendía que el cambio tenía más que ver con mi cuenta bancaria que con un deseo genuino de conexión. Aún así, por el bien de mi padre, y porque quería que mis hijos tuvieran una familia extendida, me reincorporé con cautela. Lily, ahora de 6 años, y Noah, de 3, merecían conocer a su abuelo, incluso si eso significaba lidiar con Verónica y Natalie. Cuando Natalie anunció su compromiso con Bradley Richardson, hijo de Harold Richardson, propietario de una exitosa cadena de hoteles de lujo en toda la costa este, me alegré genuinamente por ella. A los 29 años, parecía haber madurado un poco, y Bradley aparentaba ser una influencia estabilizadora, educado, bien formado y de una familia con fuertes valores. Poco sabía que este compromiso pondría en marcha los eventos que finalmente me obligarían a redibujar todos los límites de mi vida. El anuncio del compromiso se produjo durante una cena familiar en casa de mi padre. Natalie estaba radiante mientras mostraba un anillo de diamantes que captaba la luz desde todos los ángulos. Bradley estaba a su lado, con el brazo alrededor de su cintura, luciendo orgulloso y un poco nervioso al conocer a la familia. Estamos pensando en una boda en primavera, anunció Natalie. Algo elegante y memorable. Felicidades, dije sinceramente, levantando mi copa en un brindis. Mis hijos, ahora de 9 y 6 años, aplaudieron emocionados ante la idea de una boda. ¿Habrá un vestido de princesa?, le preguntó Lily a Natalie. Por un momento, la sonrisa de Natalie vaciló, pero se recuperó rápidamente. Por supuesto, cariño, el más hermoso de todos. Mientras se servían el café y el postre, Natalie comenzó a delinear su visión de la boda. Una ceremonia en la histórica finca Rosewood, seguida de una recepción para 300 invitados, un vestido de diseñador, flores exóticas traídas de Sudamérica, una orquesta de 10 músicos y una luna de miel en las Maldivas. Eso suena extenso, comenté, calculando mentalmente el costo astronómico de tal evento. Bueno, solo planeamos casarnos una vez, dijo Verónica a la defensiva. Natalie se merece la boda de sus sueños. Noté que Bradley se movía incómodo en su asiento. Todavía estamos trabajando en el presupuesto, dijo diplomáticamente. Mis padres se han ofrecido a ayudar, pero queremos ser razonables. Una semana después, mi padre llamó y me pidió que nos reuniéramos para almorzar, solo nosotros dos. Nos encontramos en un restaurante tranquilo cerca de mi oficina. Necesito pedirte algo, hijo, comenzó, luciendo incómodo. Sabes que no te lo pediría si no fuera importante. ¿Qué pasa, papá? Es sobre la boda de Natalie. Verónica y yo. Bueno, no estamos en posición de contribuir mucho. Mi fondo de jubilación sufrió un golpe con la caída del mercado, y todavía estamos pagando la hipoteca de la casa. Esperé, ya sintiendo hacia dónde se dirigía esto. Natalie tiene el corazón puesto en esta boda. Y los padres de Bradley están cubriendo la mitad,
pero todavía hay un déficit significativo. Me miró suplicante. Sé que te ha ido bien. ¿Considerarías ayudar por la familia? Mi instinto inicial fue negarme. Natalie nunca me había tratado como familia cuando importaba. Pero la mirada esperanzada en los ojos de mi padre me hizo dudar. Siempre había estado atrapado en el medio. Y a pesar de sus fallos, sabía que me quería. ¿De cuánto estamos hablando?, pregunté. Unos 20.000, respondió, sin mirarme a los ojos. Era una cantidad sustancial, pero no una que afectaría mi seguridad financiera. Después de un momento de consideración, acepté, diciéndome a mí mismo que era por mi padre, no por Natalie. Gracias, hijo. Esto significa el mundo para mí, para todos nosotros. Lo que comenzó como $20.000 se disparó rápidamente. 2 semanas después de mi conversación con papá, Natalie me llamó directamente por primera vez en años. Jeremiah, necesito tu consejo, comenzó, su voz inusualmente cálida. El lugar que queríamos está reservado en nuestra fecha, pero tienen su salón de baile premium disponible. Solo es un poco más caro. ¿Cuánto más?, pregunté con cansancio. Solo 10.000 más. Pero vale mucho la pena. Candelabros de cristal, suelos de mármol, una terraza con vistas a los jardines. Contra mi buen juicio, acepté cubrir la diferencia. Me dije a mí mismo que era una inversión en la armonía familiar. Luego vino la mejora del vestido, de un diseño de $5.000 a un vestido de alta costura de 15.000. Luego la lista de invitados se amplió de 300 a 400 personas. Las flores se volvieron más exóticas, el menú más elaborado, la luna de miel más larga y lujosa. Cada vez, Natalie se acercaba a mí directamente, siempre con una razón convincente de por qué la mejora era necesaria, siempre con una gratitud efusiva que se desvanecía en el momento en que el cheque se cobraba. Para cuando faltaba un mes para la boda, mi contribución había alcanzado los $45.000, más del doble de la cantidad original. A lo largo de este proceso, noté un patrón inquietante. Siempre que estábamos en reuniones familiares, Natalie era distante y despectiva conmigo. Pero cuando necesitaba más dinero, llamaba o enviaba mensajes de texto con calidez y aprecio. Verónica, mientras tanto, parecía dar por sentada mi contribución financiera, como si fuera simplemente mi deber como el miembro exitoso de la familia. Durante una cena en la que ambas familias se reunieron para discutir los arreglos finales, me encontré sentado junto a Harold Richardson, el padre de Bradley. Era un hombre impresionante, hecho a sí mismo, directo, con un enfoque práctico que yo respetaba. Jeremiah, dijo, mientras esperábamos nuestros platos principales, Bradley me dice que fundaste Secure Tech Solutions. He estado siguiendo el progreso de tu empresa, un crecimiento notable antes de la adquisición. Me sorprendió y me agradó que conociera mi trabajo. Gracias, señor Richardson. Fue un trabajo hecho con amor. Llámame Harold. Y me encantaría que me dieras tu opinión alguna vez sobre la implementación de mejores sistemas de seguridad en nuestra cadena de hoteles. Pasamos la siguiente media hora en una conversación sustancial sobre estrategia empresarial e integración tecnológica. Fue la discusión más estimulante intelectualmente que había tenido en una reunión familiar en años. No pude evitar notar que Verónica nos observaba con celos apenas disimulados. Más tarde, la oí quejarse a mi padre. Se supone que debe estar ayudando con la boda de Natalie, no haciendo contactos con los Richardson. A medida que la boda se acercaba, comencé a notar que mis hijos eran sistemáticamente excluidos de los planes. Inicialmente, Natalie había sugerido que Lily podría ser la niña de las flores y Noah el portador de los anillos, roles que los habían emocionado tremendamente, pero esos roles fueron discretamente reasignados a la sobrina y el sobrino de Bradley. Simplemente tiene más sentido mantenerlo en la familia de Bradley, explicó Verónica con desdén cuando lo mencioné. Además, tus hijos todavía están procesando la muerte de su madre. Una boda podría ser demasiado emotiva para ellos. Quedé atónito por su insensibilidad, pero opté por no discutir por el bien de la paz. La gota que colmó el vaso llegó 3 días antes de la boda, cuando Natalie llamó pidiendo $5.000 adicionales para mejorar el alojamiento de su luna de miel a una villa sobre el agua. Natalie, ya he contribuido con $45.000 a tu boda, dije con firmeza. Eso es más del doble de lo que se discutió inicialmente.
Lo sé, y estamos muy agradecidos, dijo rápidamente. Pero esto es lo último, lo prometo. La villa tiene un suelo de cristal donde se pueden ver los peces nadando debajo. Es una oportunidad única en la vida. Contra todo mi buen juicio, transferí el dinero, llevando mi contribución total a $50.000. La noche antes de la boda, en la cena de ensayo, me sentí cada vez más inoportuno. Me sentaron en una mesa lejos de la fiesta principal, mientras que incluso parientes lejanos de Verónica tenían un lugar privilegiado. A mis hijos no los invitaron a la cena de ensayo en absoluto, con la explicación de que es realmente solo para el cortejo nupcial. Cuando me iba, escuché una conversación entre Natalie y Verónica en el pasillo fuera de los baños. No me vieron a la vuelta de la esquina. ¿Estás segura de esto?, preguntaba Natalie. Ha pagado la mitad de la boda. Confía en mí, respondió Verónica. Esos niños causarán una escena. Son demasiado pequeños para sentarse en silencio durante una ceremonia. Además, ¿realmente los quieres en todas las fotos de tu boda? La gente hará preguntas, y todo el día se tratará de la trágica historia de Jeremiah en lugar de tu momento especial. Tienes razón, suspiró Natalie. Le diré a la coordinadora mañana por la mañana. Nada de niños en la ceremonia o la recepción. Me quedé helado, incapaz de creer lo que había oído. No solo planeaban excluir a mis hijos, a quienes les habían comprado trajes de gala y habían practicado sus mejores modales durante semanas, sino que lo estaban haciendo a mis espaldas después de que yo hubiera pagado la mitad de toda la extravagancia. Conduje a casa aturdido por el dolor y la ira. Inseguro de cómo proceder, pero seguro de que se había cruzado una línea que no podía descruzarse. La mañana de la boda de Natalie amaneció brillante y despejada, un día de primavera perfecto que contradecía la tormenta emocional que se gestaba dentro de mí. Apenas había dormido, dividido entre confrontar a Natalie sobre lo que había escuchado y simplemente no asistir a la boda. Pero al final, decidí seguir adelante por el bien de mi padre. Y porque no quería enseñar a mis hijos que está bien romper compromisos, incluso cuando estás enojado. Ayudé a Lily a ponerse su vestido azul pálido con su fajín de satén, su cabello oscuro arreglado en cuidadosos rizos que ella insistía que parecían de princesa. Noah se movía inquieto mientras le ajustaba su pequeña pajarita, su cabello rubio recién cortado el día anterior. ¿Habrá pastel, papá?, preguntó Noah por quinta vez esa mañana, su mente de 6 años centrada en los postres de la recepción. Sí, amigo. Definitivamente habrá pastel, le aseguré, forzando una sonrisa. Y ustedes dos deben recordar sus mejores modales hoy. Este es un día importante para la tía Natalie. Lo sé, papi, dijo Lily solemnemente. Ayer practiqué estar sentada quieta durante 30 minutos enteros. Mi corazón se dolía por su inocencia y seriedad. No tenían idea de que estaban a punto de ser heridos por las mismas personas que deberían haberlos acogido como familia. Mientras conducíamos hacia la finca Rosewood, recibí un mensaje de texto de mi padre. Estamos sentados en la tercera fila del lado de la novia. Guardamos asientos para ustedes 3. Eso me dio algo de esperanza de que quizás Natalie y Verónica habían reconsiderado su cruel plan. Quizás se habían dado cuenta de lo hiriente que sería excluir a 2 niños que ya habían experimentado una pérdida profunda en sus jóvenes vidas. Llegamos a la finca, una mansión en expansión con jardines cuidados y una extensión de salón de baile recién construida que brillaba con ventanas bajo el sol de la mañana tardía. Los aparcacoches recogían los coches de los invitados que llegaban, y los camareros ofrecían champán y sidra espumosa en bandejas de plata cerca de la entrada. Parece un castillo, susurró Lily, con los ojos muy abiertos de asombro. De la mano de mis hijos, me acerqué a la gran entrada donde un guardia de seguridad con smoking verificaba los nombres en una lista de invitados. Cuando llegó nuestro turno, di mi nombre con confianza. Jeremiah Hayes y sus hijos. El guardia escaneó su lista, luego levantó la vista con el ceño fruncido. Se hizo a un lado y murmuró algo a otro miembro del personal de seguridad que desapareció brevemente en el interior. Cuando regresó, llevaba lo que parecía una carpeta. Señor Hayes, usted está en la lista. Pero el primer guardia abrió la carpeta y la giró hacia mí. Dentro había fotos impresas de Lily y Noah, fotos escolares de principios de ese año. Sobre cada foto, en marcador rojo grueso, estaban las palabras, no admitir.
El mundo pareció detenerse. Sentí un zumbido en mis oídos mientras la sangre palpitaba en mis venas. Debe haber algún error, logré decir, consciente de que mis hijos estaban a mi lado, sin entender todavía lo que estaba sucediendo. Lo siento, señor, dijo el guardia, luciendo genuinamente incómodo. La señorita Natalie fue muy específica. Usted es bienvenido a asistir, pero sus hijos no tienen permitido entrar al lugar. Miré a Lily y Noah, que comenzaban a sentir que algo andaba mal. El labio inferior de Lily temblaba ligeramente mientras se apretaba más a mi lado. «Papi, ¿qué está pasando?», preguntó con una vocecita. En ese momento, la rabia y el desamor chocaron dentro de mí. Saqué mi teléfono e intenté llamar a mi padre y a Verónica. Ninguno respondió. Incluso intenté llamar al teléfono de Natalie, aunque sabía que probablemente estaba ocupada con los preparativos previos a la ceremonia. Directo al buzón de voz. Mientras estábamos allí, sin saber qué hacer, noté que Harold y Diana Richardson se acercaban desde adentro. Aparentemente habían presenciado el intercambio y habían venido a investigar. «Jeremiah, ¿está todo bien?», preguntó Harold, con expresión preocupada. No quería crear una escena ni arruinar el día de Natalie a pesar de su crueldad. «Parece que hay cierta confusión sobre la asistencia de mis hijos», dije con cuidado. Harold miró la carpeta que todavía estaba en las manos del guardia, y su expresión se ensombreció. «¿Puedo ver eso?», le preguntó al guardia, su tono no dejaba lugar a la negativa. Después de examinar las fotos y el odioso mensaje escrito sobre ellas, Harold me miró, con genuina sorpresa en sus ojos. «No tenía idea», dijo en voz baja. «Esto es inaceptable». Pero el daño ya estaba hecho. Mis hijos habían visto sus propias fotos marcadas como si fueran criminales, y Lily ahora lloraba en silencio, mientras que Noah parecía confundido y asustado. «Me llevo a mis hijos a casa», dije con firmeza. «Por favor, dale mis disculpas a mi padre». «Por supuesto», dijo Harold, con expresión turbada. «Esto no está bien, Jeremiah». Me di la vuelta, tomé las manos de mis hijos y caminé de regreso al coche con toda la dignidad que pude reunir. Ninguno de los niños habló mientras los abrochaba. El viaje a casa estuvo lleno de un silencio tan pesado que parecía presionar contra mi pecho. «¿Por qué la tía Natalie no nos quería en su boda?», preguntó finalmente Lily, su voz pequeña y dolida. «A veces los adultos toman malas decisiones», respondí con cuidado. «Pero no tiene nada que ver con ustedes dos. No hicieron nada malo». «Hicimos algo malo», insistió Noah. «No. En absoluto. Esto es cosa de adultos que no tiene nada que ver con ustedes. Mi nombre es Jeremiah, tengo 37 años, y nunca pensé que mi intento de reconstruir los puentes familiares terminaría así». De pie, fuera del lugar de la boda de mi hermanastra Natalie, una boda por la que había pagado $45,000, viendo a un guardia de seguridad sostener fotos de mis hijos, Lily y Noah, con las palabras «no admitir» escritas sobre sus rostros inocentes. La traición me dolió más profundo que cualquier cosa que hubiera sentido desde que perdí a mi esposa. Me di la vuelta, con las manos de mis hijos en las mías, y me alejé. En lugar de ir directamente a una casa vacía llena de preguntas que no podía responder adecuadamente, me desvié a su heladería favorita, seguido de una visita improvisada al parque. Intenté centrarme en crear una experiencia positiva para eclipsar el rechazo, pero mi mente seguía volviendo a esas fotos con su cruel mensaje. Después de un par de horas de normalidad forzada, sonó mi teléfono. La pantalla mostraba un número que no reconocía. «Jeremiah Hayes al habla», respondí profesionalmente. «Jeremiah, soy Harold Richardson». Su voz era cortante y formal. «Pensé que deberías saber que la boda se cancela». Casi se me cae el teléfono. «¿Qué?». «Después de que te fuiste, hablé con Bradley sobre lo que pasó. No tenía idea de las instrucciones de seguridad con respecto a tus hijos. Cuando se enteró, y cuando le informé sobre la magnitud de tu contribución financiera a este evento, confrontó a Natalie. Me senté pesadamente en un banco del parque, viendo a mis hijos jugar en los columpios, felizmente inconscientes del drama que se desarrollaba. «Lo siento», dije automáticamente, aunque no estaba seguro de por qué me disculpaba. «No lo sientas», respondió Harold con firmeza. «No tienes nada de qué disculparte».
Te llamo porque Natalie, Verónica y tu padre te están buscando actualmente. Están de camino a tu casa para, ¿cuál era la frase?, arreglar este desastre. Cerré los ojos brevemente. Gracias por avisarme. Una cosa más, agregó Harold, su voz volviéndose fría. Están de camino a tu casa para rogarte. No abras la puerta. No merecen tu perdón. No hoy. Después de colgar, me quedé sentado observando a mis hijos unos minutos más, procesando lo que acababa de suceder. La boda por la que había pagado $50,000, que había causado semanas de estrés y sentimientos heridos, se había cancelado. Una parte de mí se sintió reivindicada de que la crueldad de Natalie hubiera sido expuesta. Pero otra parte se sentía profundamente triste por todos los involucrados, mi padre, Bradley, incluso la propia Natalie, cuyo día especial ahora estaba arruinado, en gran parte debido a sus propias acciones. Eventualmente, llamé a mi amigo Marcus y le expliqué brevemente la situación. Inmediatamente se ofreció a llevarse a los niños a dormir a su casa con sus hijos, dándome espacio para lidiar con la confrontación inevitable. Gracias, amigo, dije agradecido. Los recogeré mañana por la mañana. Tómate tu tiempo, me aseguró Marcus. Y Jeremiah, recuerda, tú no causaste esto. Has sido más que generoso con personas que no lo apreciaron. Después de dejar a los niños en casa de Marcus con bolsas de dormir preparadas apresuradamente con nuestros suministros de emergencia del coche, finalmente me dirigí a casa, preparándome para lo que viniera después. La casa se sentía inusualmente silenciosa cuando regresé. Me moví por las habitaciones, encendiendo las luces a medida que se acercaba la noche, sintiendo una extraña mezcla de emociones, ira, dolor, alivio de que mis hijos estuvieran a salvo del drama, y una creciente sensación de resolución de que las cosas debían cambiar. La primera llamada llegó mientras preparaba café en la cocina. El nombre de mi padre apareció en la pantalla. Lo dejé pasar al buzón de voz. Luego llamó Verónica, luego mi padre de nuevo. Silencié mi teléfono y me senté en la isla de la cocina, sorbiendo mi café y tratando de organizar mis pensamientos. Cuando finalmente revisé mis mensajes una hora después, había 7 mensajes de voz y 16 mensajes de texto. ¿Los mensajes de voz progresaban desde el confundido ¿dónde estás? La boda se ha retrasado y todos te están buscando, de mi padre, hasta el acusador, cómo pudiste arruinar el día especial de Natalie de esta manera, de Verónica, y la propia Natalie. Llorando e incoherente sobre Bradley dejándola en el altar. Los mensajes de texto contaban una historia similar de crisis creciente, ninguno reconociendo la causa real, la exclusión deliberada de mis hijos de un evento que yo había financiado en gran medida. Estaba considerando cómo responder cuando sonó el timbre. Revisé la cámara de seguridad en mi teléfono y vi lo que había estado temiendo. Natalie, todavía con su vestido de novia, ahora algo desaliñada. Bradley, luciendo incómodo pero presente. Mi padre con la mano en el hombro de Natalie. Y Verónica, de pie un poco apartada, con los brazos cruzados a la defensiva. Tomé la decisión de no abrir. Todavía no. Necesitaba que entendieran que las acciones tienen consecuencias y que no podían simplemente exigir un perdón inmediato. El timbre volvió a sonar, seguido de golpes. Luego la voz de mi padre gritó a través de la puerta. Jeremiah, por favor. Necesitamos hablar de lo que pasó. Fue un malentendido. Permanecí en silencio, moviéndome hacia la ventana de mi sala de estar, donde podía verlos en el porche, pero ellos no podían verme fácilmente a través de las cortinas transparentes. Esto es ridículo, oí decir a Verónica. Obviamente no está en casa. Estamos perdiendo el tiempo. Está en casa, insistió Natalie, su voz espesa por las lágrimas. Su coche está en el garaje. Lo vi. Más golpes, más llamadas a mi nombre. Observé cómo la fachada de unidad familiar en mi porche comenzaba a resquebrajarse bajo la tensión. Esto es tu culpa. Natalie se volvió de repente hacia Verónica, su voz elevándose. Fue tu idea prohibir la entrada a los niños. No me eches toda la culpa a mí, replicó Verónica. Tú estuviste de acuerdo en que era necesario. Tú misma dijiste que no querías que esos niños hicieran una escena o te quitaran la atención. Nunca lo habría hecho si hubiera sabido que me costaría a Bradley.
Natalie sollozaba ahora, su maquillaje cuidadosamente aplicado creando manchas oscuras por su cara. Mi padre intentó intervenir. Por favor, las dos. Esto no ayuda. Necesitamos disculparnos con Jeremiah y ver cómo arreglar esto. ¿Arreglarlo?, se burló Verónica. Tu hijo fue quien le contó al padre de Bradley sobre el dinero. Saboteó deliberadamente la relación de Natalie. Sentí una oleada de ira. No le había dicho ni una palabra a Harold sobre mi contribución financiera. Debió enterarse de otra manera. Bradley, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente habló. Eso no es lo que pasó, y lo sabes. Mi padre le preguntó a la coordinadora de la boda sobre los pagos finales cuando vio a Jeremiah irse. Estaba preocupado de que algo anduviera mal. Fue entonces cuando se enteró de quién había estado pagando por todo. Podrías haberte guardado esa información, le espetó Natalie. No tenías que cancelar la boda. La cancelé porque me di cuenta de que no sé quién eres realmente, respondió Bradley, su voz firme a pesar de la tensión. La mujer con la que creía que me casaba no excluiría a niños inocentes de un evento familiar, especialmente a niños que ya han perdido a su madre, y ciertamente no le haría eso a alguien que generosamente pagó la mitad de nuestra boda. $50.000, gritó Natalie. Pagó $50.000. ¿Sabes lo que ese tipo de dinero significa para alguien como él? Nada. Probablemente gasta eso en unas vacaciones de fin de semana. Me estremecí ante sus palabras. La desnuda prepotencia era asombrosa incluso para mí, que la había presenciado durante años. Ese no es el punto, Natalie, dijo mi padre en voz baja. No se trata de la cantidad. Se trata de respeto y aprecio. Jeremiah merecía algo mejor, y también sus hijos. Continuaron discutiendo en mi porche durante casi una hora, sus voces subiendo y bajando, la culpa cambiando de una persona a otra. Finalmente, incluso Natalie pareció agotar su capacidad para el drama. No va a abrir la puerta, dijo finalmente, con la derrota en su voz. Vámonos. ¿A dónde?, preguntó Verónica. El lugar está cerrado. Todos los invitados se han ido a casa. No lo sé, madre. Quizás de vuelta a casa donde pueda cambiarme este ridículo vestido que costó más que los coches de algunas personas. Los vi irse, sintiéndome extrañamente vacío. No había satisfacción en su angustia, solo un cansancio profundo por los años de manipulación emocional y prepotencia que había permitido por mi deseo de mantener la paz. Esa noche, solo en mi casa, me permití sentir todo el peso de lo que había sucedido. Lloré por primera vez en años, no solo por el dolor de hoy, sino por todas las veces que había comprometido mi propio bienestar, y ahora la seguridad emocional de mis hijos, en busca de la aprobación de personas incapaces de darla. Por la mañana, revisé mi correo electrónico y encontré un mensaje de Bradley. Jeremiah. Quiero disculparme personalmente por lo que sucedió ayer. No tenía idea de los arreglos financieros para la boda. Natalie me dijo que sus padres estaban cubriendo su parte. Tampoco tenía conocimiento de las instrucciones con respecto a tus hijos hasta que mi padre me lo hizo saber. Lamento profundamente el dolor que esto te ha causado a ti y a tu familia. Aunque quiero a Natalie. No puedo construir una vida con alguien que trataría a la familia de esta manera. Espero que entiendas que no es así como mi familia se comporta, y les deseo a ti y a tus hijos todo lo mejor. Sinceramente, Bradley. Fue un mensaje cortés de alguien atrapado en una situación difícil. Aprecié su honestidad y respondí brevemente, asegurándole que no guardaba resentimientos hacia él ni hacia su familia. Más tarde esa mañana, Harold Richardson volvió a llamar. Espero que estés bien hoy, dijo cuando respondí. Tan bien como se puede esperar, respondí honestamente. Hablaba en serio ayer sobre implementar tus soluciones de seguridad en nuestra cadena de hoteles, continuó Harold. Negocios aparte, me ha impresionado cómo te has comportado durante toda esta situación. Si estás dispuesto, me gustaría que almorzáramos alguna vez. Me he dado cuenta de que necesito amigos con integridad. Sus palabras fueron inesperadas, pero bienvenidas. Me gustaría, Harold. Gracias. Después de recoger a mis hijos de la casa de Marcus y asegurarles varias veces que ninguno de los eventos de ayer fue su culpa, comencé a darme cuenta de que este fiasco de la boda, por doloroso que fuera,
Podría haber sido el catalizador que necesitaba para establecer finalmente límites saludables con mi familia política. La semana siguiente a la boda cancelada fue intensa. Lo que había comenzado como un conflicto familiar privado rápidamente se convirtió en algo más grande y público de lo que podría haber anticipado. El lunes por la mañana, mi padre apareció en mi oficina sin previo aviso, su rostro contraído por el estrés y la falta de sueño. «Tenemos que hablar, hijo», dijo mientras mi asistente lo acompañaba a mi oficina privada. «Esto ha durado demasiado». Le indiqué que se sentara. «Estoy de acuerdo, papá. Ha durado demasiado. Natalie está devastada. Apenas come, apenas duerme. Su vida está en ruinas». Se inclinó hacia adelante, con expresión suplicante. «Necesitas hablar con Bradley. Convencerlo de que todo esto fue un malentendido». Miré a mi padre con incredulidad. «¿Un malentendido, papá?» Ella instruyó explícitamente a la seguridad para que rechazara a mis hijos, tus nietos, después de que yo pagara $50,000 por su boda. ¿Cómo es eso un malentendido? Entró en pánico. Eso es todo. Estaba preocupada porque la ceremonia fuera perfecta. Tan perfecta que no podía incluir a 2 niños bien educados que estaban emocionados de ver casarse a su tía. Sacudí la cabeza. Esto ya no se trata de la boda. Se trata de un patrón de comportamiento que ha estado ocurriendo durante años, y yo lo he permitido tratando de mantener la paz. La expresión de mi padre se endureció. ¿Así que vas a abandonar a tu hermana cuando más te necesita? Hermanastra, corregí suavemente. Y no la estoy abandonando. Estoy estableciendo límites. Hay una diferencia. Se fue enojado y decepcionado, lo que me dolió más de lo que quería admitir. Más tarde ese día, descubrí que Verónica había llevado el conflicto a las redes sociales, publicando una narrativa cuidadosamente elaborada que me pintaba como el villano que había saboteado deliberadamente la boda de Natalie por celos de toda la vida. Amigos y familiares lejanos que solo habían escuchado la versión de Verónica comenzaron a llamar y enviar mensajes de texto. Algunos curiosos, otros indignados en nombre de Natalie. Incluso contactos de negocios mencionaron haber visto las publicaciones, creando una situación incómoda que nunca había deseado. Mientras tanto, los amigos de Natalie se encargaron de defender su honor dejando reseñas negativas en las páginas de redes sociales de mi empresa y enviando mensajes que iban desde levemente críticos hasta francamente acosadores. La situación se volvió aún más preocupante cuando Lily llegó a casa de la escuela llorando porque una compañera de clase cuya madre era amiga de Verónica le había dicho que no la querían en la boda de su propia tía porque era una niña problemática. Esa noche me senté con ambos niños e intenté explicar la situación en términos apropiados para su edad. A veces los adultos no se portan muy bien, les dije mientras nos sentábamos juntos en el sofá. Lo que pasó en la boda no tuvo que ver con ustedes. Fue por adultos que tomaron malas decisiones. ¿Pero por qué la tía Natalie no nos quería allí?, persistió Lily. Su mente de 9 años trataba de dar sentido al rechazo. La tía Natalie estaba muy concentrada en tener un día perfecto a su manera, expliqué con cuidado. Pero eso no hace que su elección esté bien. Estuvo mal excluirlos. Y muchas personas, incluidos Bradley y sus padres, estuvieron de acuerdo en que estuvo mal. Noah me miró con ojos serios. ¿Es por eso que no se casaron? Por nosotros. No, amigo, dije con firmeza, abrazándolo. No se casaron porque Bradley se dio cuenta de que Natalie no estaba siendo amable ni considerada con su familia. Eso no tuvo nada que ver contigo y todo que ver con las decisiones de la tía Natalie. La conversación ayudó, pero pude ver que ambos niños todavía estaban procesando el dolor. Después de consultar con Rachel, organicé que se reunieran con una terapeuta familiar especializada en ayudar a los niños a lidiar con emociones complejas y dinámicas familiares. La doctora Jennifer Morris era cálida y atractiva, estableciendo rápidamente una buena relación tanto con Lily como con Noah. Después de su primera sesión, me pidió hablar conmigo en privado. Tus hijos son notablemente resilientes, me dijo. Pero llevan consigo mucha confusión sobre su lugar en la familia extendida. Lily en particular parece haber internalizado algunos mensajes sobre ser, demasiado, o, estar en el camino. Sus palabras me rompieron el corazón. ¿Qué puedo hacer para ayudarlos?
Continúa siendo la presencia constante y amorosa que claramente eres, aconsejó la doctora Morris. Pero también considera cuánto contacto con tu madrastra y hermanastra es saludable en este momento. Los niños son perceptivos, saben cuando alguien no los acoge de verdad. Su consejo confirmó lo que ya había estado pensando. Era hora de ser más selectivo con las interacciones familiares, priorizando el bienestar emocional de mis hijos sobre el mantenimiento de las apariencias. La situación se intensificó aún más cuando recibí una carta del lugar de la boda exigiendo el pago de las tasas de cancelación. Según su contrato, el saldo restante más una penalización sustancial se debía independientemente de si el evento se llevaba a cabo. Envié la carta a mi abogado, quien me aconsejó que, como no había firmado ningún contrato con el lugar, esos habían sido firmados por Natalie y Bradley, no tenía obligación legal de cubrir esos costos. También sugirió documentar todas mis contribuciones anteriores en caso de que el asunto avanzara más. Dadas las circunstancias, aconsejó Mark, recomendaría enviar una carta formal detallando los pagos que ya has realizado y dejando claro que no cubrirás ningún costo adicional relacionado con el evento cancelado. Lo autoricé a redactar y enviar la carta, de la cual envió copia a Natalie, a mi padre y a la dirección del lugar. Esta respuesta legal desencadenó otra confrontación con mi padre, quien llamó esa noche, con la ira evidente en su voz. ¿Cómo pudiste involucrar a abogados en un asunto familiar?, exigió. ¿Tienes idea de lo que esto le está haciendo a Natalie? Papá, dije, tratando de mantener la calma, ya he contribuido con $50,000 a una boda que no ocurrió por las decisiones de Natalie y Verónica. No soy legalmente responsable de las tasas de cancelación, y no me dejaré manipular para pagarlas. Esto no se trata del dinero para ti, acusó. Esto se trata de castigar a Natalie. No, se trata de consecuencias, corregí. Las acciones tienen consecuencias. No estoy castigando a nadie. Simplemente no estoy protegiendo a Natalie de los resultados naturales de sus decisiones. Hubo una larga pausa antes de que mi padre volviera a hablar, su voz más baja y controlada. Necesito decirte algo, Jeremiah. Algo de lo que no estoy orgulloso. Mi estómago se apretó de aprensión. Sabía sobre el plan de excluir a tus hijos, admitió. Verónica y Natalie lo discutieron conmigo la semana antes de la boda. Yo no las detuve. Pensé que nunca te enterarías, que dejarías a los niños con Rachel por el día y asistirías solo. Sus palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Lo sabías y no dijiste nada? Estaba tratando de mantener la paz, dijo, haciendo eco de la misma frase que yo había usado para justificar mi propio comportamiento permisivo a lo largo de los años. No quería molestar a Natalie antes de su boda. Así que estabas dispuesto a herir a tus nietos en su lugar. El dolor en mi voz era audible. No lo vi de esa manera en ese momento, dijo en voz baja. Ahora veo lo equivocado que estaba. Después de una larga y dolorosa conversación, mi padre me dio lo que se sintió como un ultimátum. Jeremiah, sé que se cometieron errores por todas partes, pero la familia es la familia. Si no puedes encontrar en tu corazón el perdonar a Natalie y seguir adelante, no sé cómo podremos continuar como antes. Quizás no podamos, papá, respondí suavemente. Quizás no deberíamos. La llamada terminó sin resolución, dejándome con la pesada comprensión de que establecer límites saludables podría significar perder relaciones que había pasado años tratando de preservar. En medio de esta crisis familiar, recibí un apoyo inesperado de los padres de Bradley. Diana Richardson envió un hermoso arreglo floral con una nota expresando su admiración por cómo estaba manejando una situación difícil con dignidad. Harold llamó para ver cómo estaba y me invitó a jugar una ronda de golf, durante la cual compartió sabiduría de sus propias experiencias con dinámicas familiares desafiantes. Aún más sorprendente fue el número de familiares lejanos que se pusieron en contacto en privado para expresar su apoyo después de escuchar la historia completa. La hermana de mi madre, la tía Patricia, a quien no había visto en años, llamó para decir que siempre le había preocupado la dinámica con Verónica y Natalie. Tu madre estaría orgullosa de ti por proteger a tus hijos, me dijo, haciéndome llorar. Siempre le preocupó que Richard, tu padre, estuviera demasiado dispuesto a pasar por alto el mal comportamiento por el bien de la armonía. Justo cuando las cosas parecían estar asentándose en una incómoda tregua, Natalie apareció en mi casa sin previo aviso un sábado por la tarde cuando los niños estaban en casa.
Abrí la puerta, manteniendo la cadena de seguridad puesta. Natalie, ahora no es un buen momento, dije con firmeza. Por favor, Jeremiah, suplicó, su rostro mostrando signos de la agitación emocional que había estado experimentando. Necesito hablar contigo. Bradley no me devuelve las llamadas. El lugar amenaza con demandarme. Mis amigos están empezando a hacer preguntas que no puedo responder. Lamento que estés pasando por eso, dije sinceramente. Pero mis hijos están en casa, y después de lo que pasó, no creo que sea apropiado que estés aquí. Tío Jerry, llegó la voz de Noah desde detrás de mí. ¿Quién está en la puerta? Antes de que pudiera responder, Natalie gritó, Noah, soy la tía Natalie. ¿Puedes decirle a tu papi que me deje entrar? Necesito hablar con él. Me volví para ver a mis dos hijos de pie en el pasillo, con los ojos muy abiertos. Lily dio un paso instintivo hacia atrás, el dolor del día de la boda todavía fresco. Eso no está bien, Natalie, dije, mi voz baja y controlada. No intentes usar a mis hijos para manipularme. No estoy manipulando a nadie, gritó, su voz elevándose. Solo quiero explicar. Quiero disculparme. Noah comenzó a llorar, confundido y molesto por la tensión. Lily envolvió un brazo protector alrededor de su hermano y lo llevó de regreso hacia la sala de estar. Tienes que irte, le dije a Natalie con firmeza. Si quieres disculparte, puedes escribir una carta o llamarme cuando los niños no estén presentes. Pero ahora mismo, estás causando más daño. Has puesto a todos en mi contra, acusó, con lágrimas corriendo por su rostro. Mi vida está arruinada, y ni siquiera me das 5 minutos. Cerré la puerta, mi corazón latiendo con fuerza. A través de la ventana, observé cómo Natalie finalmente regresaba a su coche y se marchaba. El encuentro me dejó conmocionado, pero más seguro que nunca de que necesitaba hacer cambios significativos para proteger a mi familia. Esa noche, después de que los niños estuvieran en la cama, me senté con un bloc de notas y comencé a trazar un plan. Se estaba volviendo claro que una distancia temporal de mi familia política podría ser necesaria para el bienestar de todos, especialmente el de mis hijos. La confrontación con Natalie en mi puerta resultó ser un catalizador para el cambio. A la mañana siguiente, llamé a la doctora Morris y programé una consulta de emergencia para discutir cómo el incidente podría haber afectado a Lily y Noah. Los niños son notablemente resilientes, me recordó durante nuestra reunión. Pero también son profundamente sensibles al conflicto, especialmente cuando involucra a miembros de la familia. La escena en tu puerta probablemente reforzó sus sentimientos de rechazo y confusión. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sintiendo el peso de la responsabilidad por su bienestar emocional. ¿Has considerado crear algo de distancia física temporalmente?, sugirió. A veces, un cambio de entorno puede ayudar a todos a reiniciar y ganar perspectiva. Sus palabras hicieron eco de pensamientos que ya había estado teniendo. Esa tarde, recibí una llamada inesperada de Harold Richardson. Jeremiah, espero no estar sobrepasándome, comenzó. Pero he estado pensando en tu situación. Nuestro grupo hotelero está expandiendo su infraestructura de seguridad digital en todas las propiedades. Y necesitamos a alguien que entienda tanto los aspectos técnicos como los de servicio al cliente para supervisar la implementación. Sería un proyecto de consultoría de 3 meses con sede en nuestra central en Chicago. ¿Te interesaría? El momento parecía casi providencial. Eso es algo que realmente me gustaría explorar, Harold. Mis acuerdos de consultoría actuales son flexibles, y un cambio de aires podría ser bueno para mi familia en este momento. Excelente, respondió Harold, sonando complacido. Haré que mi equipo te envíe los detalles. Y Jeremiah, nuestro alojamiento corporativo incluye apartamentos familiares con excelente seguridad, por si acaso eso es una consideración. Le agradecí, apreciando su comprensión discreta de mi situación sin necesidad de discutirla explícitamente. Cuando planteé la idea de una mudanza temporal con Lily y Noah, sus reacciones fueron mixtas. Noah estaba emocionado por la aventura de vivir en una nueva ciudad, mientras que Lily tenía más reservas. ¿Qué pasa con la escuela? ¿Y qué pasa con la tía Rachel?, preguntó ansiosamente. Tu escuela ha aceptado que hagas aprendizaje a distancia por un trimestre, expliqué.
Y la tía Rachel piensa que es una buena idea que nos tomemos un tiempo. Incluso podría venir a visitarnos a Chicago. ¿El abuelo se pondrá triste?, preguntó Noah, su joven rostro serio. La pregunta me atravesó el corazón. A pesar de todo, todavía se preocupaban por su abuelo. ¿El abuelo nos extrañará?, dije honestamente. Pero a veces las familias necesitan un poco de espacio para resolver las cosas. Esto no es para siempre. Mientras avanzaban los preparativos para nuestra reubicación temporal, me concentré en hacer la transición lo más suave y positiva posible para los niños. Investigamos actividades divertidas en Chicago, encontramos un apartamento familiar en un edificio seguro cerca de un parque, y organizamos que sus juguetes y libros favoritos fueran enviados por adelantado. El día antes de nuestra partida programada, mi padre apareció en casa sin previo aviso. «Estás huyendo», acusó tan pronto como abrí la puerta, llevándote a mis nietos al otro lado del país sin siquiera discutirlo conmigo. «No estoy huyendo, papá», respondí con calma. «Estoy aceptando un puesto de consultoría temporal que resulta tener el beneficio de darnos a todos algo de espacio para procesar lo que ha sucedido. Esta es también la casa de Verónica y Natalie», argumentó. «No puedes esperar que simplemente desaparezcan de nuestras vidas por un error». «No fue un error», corregí suavemente. «Fue la culminación de años de falta de respeto y prepotencia, y no espero que desaparezcan. Espero que asuman la responsabilidad de sus acciones y demuestren un cambio genuino antes de tener acceso a mis hijos de nuevo». La expresión de mi padre se suavizó ligeramente. «Los extraño, Jeremiah. Y te extraño a ti». «Extraño al padre que pensé que tenía», admití, al que creía que siempre protegería a sus nietos, incluso si eso significaba enfrentarse a su esposa y a su hijastra. Hablamos durante casi 2 horas, profundizando en la dinámica familiar más que nunca. Mi padre reveló sus propias inseguridades sobre su segundo matrimonio, su miedo a terminar solo si desafiaba a Verónica demasiado directamente, y su culpa por no haber estado más presente durante mi infancia. «He estado tratando de compensar por haberle fallado a tu madre manteniendo a Verónica feliz», confesó. «Pero al hacerlo, te fallé a ti y a tus hijos. Lo veo ahora». Aunque la conversación fue dolorosa, se sintió como el primer intercambio honesto que habíamos tenido en años. No resolvimos todo, pero llegamos a un frágil entendimiento. Este tiempo separado se usaría para la reflexión y el crecimiento por todas partes, no simplemente como un castigo. Al irse, mi padre me abrazó con fuerza. «Cuida de esos niños», dijo, su voz áspera por la emoción. «Y cuídate tú. Eres un padre mejor de lo que yo nunca fui». «También aprendí algunas cosas buenas de ti, papá», le aseguré, diciéndolo sinceramente a pesar de todo. En nuestro último día en la ciudad, mientras finalizaba los arreglos del equipaje, sonó el timbre. Lo abrí para encontrar a Bradley de pie en mi porche, solo. «Bradley», dije, sorprendido. «No esperaba verte». «Espero que esté bien, que haya pasado», dijo, luciendo incómodo pero decidido. «Quería hablar contigo antes de que te fueras de la ciudad. Marcus mencionó que te mudabas temporalmente. Lo invité a pasar, curioso por lo que lo había traído a mi puerta. Quería que supieras que Natalie y yo hemos terminado oficialmente», dijo una vez que estuvimos sentados en la sala de estar. Intenté superar lo que pasó, entender su perspectiva, pero al final me di cuenta de que no podía confiar en los cimientos de nuestra relación. «Lo siento», dije, y lo decía en serio. «No es una decisión fácil de tomar. La más difícil que he tomado», admitió. «Pero la correcta. Y hay algo más». Metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre. Tenía acceso a una de nuestras cuentas conjuntas donde se depositaron algunos de los fondos de la boda. «Esto es $10,000, un reembolso parcial de tu contribución. Ojalá pudiera ser más». Quedé atónito por el gesto. «Bradley, no tienes que hacer esto». «Sí, tengo que hacerlo», insistió. «Lo que pasó no estuvo bien. Mis padres me criaron para creer que el carácter importa por encima de todo, y quiero hacer lo que pueda para que esta situación sea un poco menos incorrecta». Después de que Bradley se fue, me senté sosteniendo el sobre, reflexionando sobre los aliados inesperados que esta dolorosa situación había revelado. Personas de integridad se habían mostrado a través de sus acciones, no solo de sus palabras.
La primera semana en Chicago fue un torbellino de instalarnos, hacer que los niños se sintieran cómodos en su nuevo hogar temporal y establecer rutinas. El apartamento corporativo que Harold había arreglado era espacioso y acogedor, con una vista de la ciudad que fascinaba a Noah y un pequeño balcón con jardín que Lily inmediatamente reclamó como su rincón de lectura. Mi trabajo con el grupo hotelero Richardson fue desafiante en el mejor sentido, utilizando mi experiencia técnica mientras me presentaba a una nueva industria. Harold demostró ser no solo un empleador justo, sino un mentor valioso, compartiendo sabiduría empresarial acumulada durante décadas de construir su compañía desde un solo hotel hasta una cadena internacional. A medida que nos adaptábamos a nuestra nueva vida temporal, noté cambios positivos en los niños. Lejos de la tensión y el drama de nuestra situación familiar, parecían más ligeros, más juguetones. Las pesadillas ocasionales de Noah disminuyeron, y la tendencia de Lily a complacer a la gente, un patrón preocupante que había notado que se estaba desarrollando, comenzó a disminuir a medida que ganaba confianza en su nuevo entorno. 2 semanas después de nuestra llegada, recibí una llamada de Rachel con noticias de casa. Natalie le ha estado diciendo a la gente que secuestraste a los niños para castigarla, informó, con la ira evidente en su voz. Se está haciendo la víctima ante cualquiera que la escuche. Suspiré, decepcionado, pero no sorprendido. ¿Te está causando problemas? Lamento que estés atrapada en medio de esto. No te preocupes por mí, me aseguró Rachel. La mayoría de la gente que conoce toda la historia no se cree su versión. Solo pensé que deberías estar al tanto. En lugar de involucrarme con las acusaciones de Natalie, me concentré en construir nuestra vida en Chicago. Descubrimos parques, museos y pizzerías favoritas. Los niños comenzaron a hacer amigos con otros niños del edificio. Establecí conexiones con colegas que rápidamente se convirtieron en amigos. Un mes después de nuestra llegada, recibí un correo electrónico inesperado de Verónica. El asunto decía simplemente, lo siento. El mensaje era breve pero contenía algo que nunca antes había recibido de mi madrastra, una disculpa genuina. He estado pensando mucho, escribió. Mi comportamiento en la boda de Natalie y en los años previos fue inexcusable. Prioricé las apariencias sobre las personas, y herí a niños inocentes en el proceso. No espero perdón. Pero quería que supieras que reconozco el daño que he causado. He empezado a ver a un terapeuta para entender por qué he actuado de esta manera y cómo mejorar. Leí el correo electrónico varias veces, buscando los matices manipuladores que había llegado a esperar de Verónica, pero parecía sorprendentemente sincero. Redacté una respuesta cuidadosa, reconociendo su disculpa sin hacer promesas sobre el futuro. Aprecio tu honestidad, respondí. Este ha sido un momento doloroso para todos los involucrados, especialmente para Lily y Noah. Me alegra que estés buscando ayuda para entender tus acciones. En cuanto al futuro, creo que todos necesitamos tiempo y espacio. Cualquier reconciliación deberá ocurrir lentamente. Con límites claros y respeto por el bienestar emocional de los niños. A medida que avanzaba nuestro segundo mes en Chicago, me encontré desarrollando nuevas amistades que se sentían más saludables y auténticas que muchas de mis relaciones anteriores. Diana Richardson me presentó a un grupo de voluntarios comunitarios que trabajaba con niños desfavorecidos, lo que me dio perspectiva sobre mis propios desafíos familiares. A través del programa de voluntariado, conocí a Sophie, una enfermera pediátrica cuya sabiduría tranquila y genuina amabilidad tanto hacia mis hijos como hacia mí fue refrescante. Lo que comenzó como una conversación casual durante los eventos de voluntariado evolucionó gradualmente a reuniones para tomar café, y finalmente, a citas para cenar cuando Rachel visitaba y se quedaba con los niños. A Lily y Noah les encantó Sophie de inmediato, apreciando su manera directa y la forma en que les hablaba con respeto en lugar de condescendencia. Tenía un don para escuchar sus preocupaciones sin juzgar, una cualidad que valoraba cada vez más. A medida que nuestra reubicación temporal se acercaba a su fin, Harold se ofreció a extender mi contrato por otros 3 meses. El proyecto iba bien y los niños se habían adaptado maravillosamente a su vida en Chicago. Después de una cuidadosa consideración y conversaciones con Lily y Noah, decidimos quedarnos durante el verano, dándonos a todos más tiempo para sanar y crecer antes de regresar potencialmente a la dinámica de casa. La distancia y el tiempo separados me habían proporcionado una claridad que no esperaba.
Me di cuenta de cuánta energía había gastado a lo largo de los años tratando de ganar la aprobación de personas que eran incapaces de darla libremente. Esa energía ahora podía dirigirse a construir una vida centrada en conexiones genuinas y respeto mutuo. Un año después del desastroso día de la boda de Natalie, regresamos a casa con una nueva perspectiva y límites más fuertes. La dolorosa experiencia había llevado finalmente a relaciones auténticas y a una comprensión más profunda de lo que realmente significa la familia. Nuestro regreso a casa después de casi 6 meses en Chicago se sintió como entrar en una habitación familiar donde todos los muebles habían sido sutilmente reorganizados. Todo parecía igual en la superficie, pero la dinámica subyacente había cambiado significativamente. Me reuní con mi padre en un lugar neutral, una tranquila cafetería a medio camino entre nuestras casas, para nuestra primera conversación en persona desde nuestra partida. Los meses de separación lo habían envejecido visiblemente. Nuevas arrugas surcaban su rostro, y su cabello parecía más gris de lo que recordaba. La casa ha estado demasiado silenciosa sin ti y los niños, admitió después de que intercambiáramos saludos algo incómodos. Me alegra verte, papá, dije sinceramente. ¿Cómo has estado? Durante las siguientes 2 horas, mi padre se abrió con más honestidad que en años. Me habló de unirse a un grupo de apoyo para hombres que luchan con conflictos familiares, de la terapia de pareja que él y Verónica habían comenzado, y de sus intentos por establecer límites más saludables con Natalie. He fomentado su sentido de prepotencia toda su vida, reconoció, mirando fijamente su taza de café. No le estaba haciendo ningún favor, pero era más fácil que lidiar con las rabietas y la culpa. Lo veo ahora. ¿Y Verónica?, pregunté con cautela. Ha sido difícil, admitió. Está intentándolo a su manera. La terapeuta le ha ayudado a reconocer patrones de su propia crianza que ha estado repitiendo con Natalie. Pero el cambio es difícil a nuestra edad. Asentí, apreciando su honestidad. ¿Y Natalie, has estado en contacto con ella? Tocó fondo después de que te fueras, explicó mi padre. Bradley devolviéndote ese dinero fue la gota que colmó el vaso. Le había estado diciendo a todo el mundo que él le estaba rogando que volviera, que la boda solo se había pospuesto. Cuando se enteró de que te había dado un reembolso, ya no pudo mantener la ficción. Eso debe haber sido difícil para ella, dije, sintiendo una empatía genuina a pesar de todo lo que había pasado. Lo fue, asintió. Pero a veces necesitamos tocar fondo antes de poder empezar a subir. Perdió su trabajo, volvió a casa por un tiempo. No fue agradable. Pero hace unos 3 meses, algo cambió. Se inscribió en terapia por su cuenta, no porque la presionáramos, sino porque quería. Ha estado trabajando a tiempo parcial en un refugio de animales local. Es la primera vez en su vida que se aferra a algo desafiante sin esperar una recompensa. Me sorprendió este desarrollo. La Natalie que conocía siempre había tomado el camino más fácil, esperando que otros le allanaran el camino. Es bueno oír eso, dije con cuidado. Le gustaría disculparse contigo y con los niños, se aventuró mi padre. Cuando estés listo, sin presiones. Aprecié su reconocimiento de que necesitaríamos tiempo. Lo pensaré. Pero papá, necesito que entiendas algo importante. Cualquier relación con Natalie en el futuro será en mis términos, con límites claros para proteger a mis hijos. Ellos son lo primero, siempre. Entiendo, dijo solemnemente. Y por si sirve de algo, lo respeto. Me tomó demasiado tiempo darme cuenta de que mi primera responsabilidad debería haber sido protegerte a ti, no mantener a Verónica feliz a toda costa. En las semanas que siguieron, establecimos una nueva rutina. Mi padre nos visitaba una vez a la semana, pasando tiempo con Lily y Noah sin la presencia de Verónica o Natalie. Estas visitas fueron inicialmente algo tensas, pero gradualmente se volvieron más cómodas a medida que los niños veían a su abuelo hacer un esfuerzo constante. 3 meses después de nuestro regreso, acepté una reunión cuidadosamente controlada con Natalie. Nos encontramos en un parque, territorio neutral, donde los niños podían jugar a la vista, pero fuera del alcance del oído mientras hablábamos. La Natalie que se me acercó esa tarde soleada tenía poco parecido físico con la novia prepotente que había prohibido la entrada de mis hijos a su boda. Se había ido el cabello perfecto y la ropa de diseñador, reemplazados por una simple cola de caballo y atuendo casual.
Pero la diferencia más llamativa estaba en su comportamiento. La agresión defensiva había dado paso a una presencia más tranquila y reflexiva. Gracias por aceptar verme, comenzó, su voz carente de su habitual dramatismo. Sé que tenías todas las razones para negarte. Creo en las segundas oportunidades, respondí simplemente. Pero también creo en las consecuencias y los límites. Natalie asintió, mirando hacia el patio de recreo donde Lily empujaba a Noah en un columpio. He estado trabajando con mi terapeuta para entender por qué te he tratado a ti y a tus hijos de la manera en que lo he hecho. No es una excusa. Pero me he dado cuenta de cuánto de mi comportamiento provenía de sentirme reemplazada cuando mi mamá se casó con tu papá. Era tan joven y de repente había este adolescente que era mejor en todo, que tenía la atención de mi mamá. Nunca quise reemplazarte, Natalie, dije suavemente. Solo estaba tratando de encontrar mi propio lugar en una familia mixta. Lo sé ahora, reconoció. Pero durante años, me convencí de que eras el enemigo. Era más fácil que lidiar con mis propias inseguridades. Hizo una pausa, observando a los niños jugar. Lo que hice en la boda fue imperdonable. Entiendo si nunca puedes volver a confiar en mí de verdad. Pero lo siento, genuinamente lamento el dolor que causé. Su disculpa parecía auténtica, libre de la manipulación que había caracterizado nuestras interacciones durante tanto tiempo. No ofrecí un perdón inmediato, pero sí expresé mi aprecio por su disposición a asumir la responsabilidad. ¿Hacia dónde vamos desde aquí?, preguntó finalmente. Lentamente, respondí honestamente. Cualquier relación con mis hijos requerirá un esfuerzo constante a lo largo del tiempo y respeto por mis límites. Han sido heridos, y no permitiré que eso vuelva a suceder. Entiendo, dijo en voz baja. Me gustaría intentarlo, si me dejas. Durante el año siguiente, Natalie demostró un cambio gradual pero significativo. Comenzó con gestos pequeños y consistentes, regalos de cumpleaños apropiados para los niños, comunicación respetuosa conmigo, interés genuino en sus actividades. Aceptó sin quejarse cuando insistí en que sus interacciones iniciales con Lily y Noah fueran supervisadas y limitadas. La transformación de Verónica fue menos dramática, pero aún así significativa. Aunque nunca se convirtió en la figura de abuela cálida y cariñosa que los niños podrían haber deseado, aprendió a mostrar respeto y consideración. Nuestra relación permaneció algo formal, pero la hostilidad subyacente se había disipado. Durante este periodo de reconstrucción familiar, mi vida personal floreció de maneras inesperadas. Sophie, la enfermera pediátrica que había conocido en Chicago, aceptó un puesto en un hospital de nuestra zona, permitiendo que nuestra relación continuara y se profundizara. Su paciencia con la compleja dinámica familiar y su genuino afecto por mis hijos la convirtieron en una compañera invaluable mientras navegábamos los desafíos de construir una familia mixta en términos más saludables. Los niños la adoraban, particularmente Lily, que encontró en Sofía un modelo femenino que combinaba fuerza y compasión de maneras que ayudaron a sanar algunas de las heridas dejadas por la pérdida de su madre a una edad tan temprana. Mi relación profesional con Harold Richardson evolucionó hacia una amistad genuina, y finalmente, a una asociación comercial. Su tutoría me ayudó a expandir mi firma de consultoría de seguridad a nuevos mercados, creando una carrera más estable y flexible que me permitió priorizar el tiempo en familia. En cuanto a Bradley, mantuvimos una relación cordial a distancia. Finalmente se mudó a Seattle para empezar de nuevo, enviando ocasionalmente breves actualizaciones o tarjetas navideñas. Me alegré genuinamente cuando, 2 años después del fiasco de la boda, me escribió para decirme que había conocido a alguien nuevo, alguien amable y auténtico que valoraba las conexiones familiares. En una cálida tarde de domingo, 3 años después de la boda que nunca ocurrió, organicé una barbacoa en el patio trasero. Mirando al grupo reunido, mi padre riendo con Harold sobre técnicas de parrilla, Sophie organizando un juego de globos de agua con Lily, no hay algunos niños del vecindario, Rachel y su nuevo esposo enfrascados en una conversación con amigos de nuestro grupo de voluntarios, y sí, incluso Natalie. Ahora saliendo con un veterinario del refugio de animales y ayudando a servir las bebidas con una humildad que a veces todavía me sorprendía. Sentí una profunda sensación de gratitud por el doloroso viaje que había llevado a este momento. Verónica había decidido no asistir a esta reunión en particular, una decisión que reflejaba su continuo trabajo para respetar los límites en lugar de forzar las conexiones.
Era uno de los muchos pequeños indicadores de que el cambio real era posible, incluso en las dinámicas familiares más arraigadas. Más tarde esa noche, después de que los invitados se habían ido y los niños estaban en la cama, Sophie y yo nos sentamos en el columpio del porche, disfrutando del final pacífico de un día agradable. «Has construido algo hermoso aquí», observó, su mano cómodamente entrelazada con la mía. No mucha gente podría haber transformado tanto dolor en algo sanador. Tuve ayuda, reconocí, pensando en todas las personas que nos habían apoyado en los momentos difíciles, Marcus, Rachel, los Richardson y, finalmente, la propia Sophie. Aún así, insistió, se necesitó coraje para establecer límites en lugar de simplemente mantener la paz a toda costa. Sus palabras capturaron la lección más importante que había aprendido a través de este viaje. La verdadera familia no se define por la obligación o los lazos de sangre, sino por el respeto, el amor y el coraje de exigir ambos. A veces, lo más amoroso que podemos hacer por nosotros mismos y por los demás es establecer límites claros que permitan que se desarrollen relaciones auténticas. El camino hacia la sanación no había sido rápido ni fácil. Había requerido una honestidad dolorosa, un esfuerzo constante y la voluntad de alejarse cuando fuera necesario. Pero el resultado fue una vida construida sobre conexiones genuinas en lugar de fachadas, sobre el respeto mutuo en lugar de la manipulación. Al mirar hacia el futuro, me sentí esperanzado, no a pesar de nuestras luchas pasadas, sino gracias a ellas. Todos nos habíamos fortalecido al enfrentar verdades difíciles y hacer el trabajo incómodo del cambio. Mis hijos estaban aprendiendo lecciones valiosas sobre la autoestima y las relaciones saludables que les servirían a lo largo de sus vidas. La traición del día de la boda que había parecido tan devastadora había sido, en última instancia, el catalizador para construir algo mucho más valioso de lo que cualquier celebración cuidadosamente orquestada podría haber sido. Una familia definida por la autenticidad en lugar de las apariencias y relaciones lo suficientemente fuertes como para soportar tanto la celebración como el conflicto. ¿Qué desafíos familiares has enfrentado que finalmente llevaron a un cambio positivo? ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con tus seres queridos? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación y no olvides darle a me gusta, suscribirte y presionar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas otra historia. Gracias por escuchar mi viaje y recuerda, a veces los momentos más difíciles de nuestras vidas conducen a las transformaciones más hermosas. Hasta la próxima vez, cuídense y cuiden los unos de los otros.